Yo me inicio en el feminismo al principio de la década de los 80. Ser psicóloga educativa ha beneficiado en llevar adelante mis intereses y trabajo que he realizado hacia las mujeres. De hecho, así nacimos. Grupo de Mujeres de Jalapa. Debemos haber sido como unas 5 amigas, 5 compañeras. Dijimos, vamos a platicar, vamos a darle continuidad a esto que compartimos como amigas. Reconocimos que era importante seguir dialogando sobre nosotras mismas, pero de una manera más sistemática. Y en ese sentido, por lo menos en nuestro grupo, sí, la inquietud importante era respecto a nuestro cuerpo, que en aquella época pues no lo veíamos como nuestro primer territorio, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero sí lo veíamos justamente como una situación que tenían que ver con nuestra condición como mujeres y que por lo tanto ser mujeres en esta sociedad condicionaba nuestras vidas. Espiga abierta entre pañales, de eslabones ancestrales. No nos denominábamos colectivo feminista, pasamos por varios. Grupo de Mujeres de Jalapa. Después quisimos ponerle un nombre que tuviera que ver con nuestras raíces, nos denominamos Grupo Ciguateteo, doncellas que trascienden en el parto. Esa maternidad que se nos exige, si no lo cumples como mujer, simplemente no llegas nunca a ser una mujer. Era un cuestionamiento muy fuerte, en la actualidad eso se ha rebasado, ¿no? Finalmente, y en el mismo empuje que se vino dando respecto a el feminismo en el país, nosotras mismas fuimos tomando mayor conciencia de salir a la sociedad como lo que realmente nos definíamos como personas. El comienzo de la segunda ola del feminismo en México es el comienzo de la segunda ola del feminismo en Veracruz, en el año de 1980, año en que nace la primera agrupación feminista, el Colectivo Feminista de Jalapa. Los movimientos no se dan aislados, van siguiendo la inercia social y en ese sentido fue el caso del colectivo. Iniciamos con el trabajo de salud, pero era un trabajo generalizado en toda América Latina y el Caribe. Un trabajo muy importante por la salud, pero desde esa mirada se empezó a trabajar el tema de la violencia sexual, en donde mujeres de provincia estábamos buscando tener acciones. Digamos que fue lo primero que se empezó a mover como una cuestión de empuje ya más político, porque se reconocía que el tema de la violencia sexual era un problema al cual debía responder el Estado, aunque en esa época todavía no se planteaba como un asunto de derechos humanos. Fue en el encuentro latinoamericano y del Caribe que se hizo aquí en México, que fue en Cuernavaca, y se empezó a develar el tema de la violencia que viven las mujeres en la familia. En ese momento no se hablaba como tal, se hablaba del maltrato en contra de las mujeres y se empieza a trabajar en las organizaciones. Entonces provocaban coyunturas políticas feministas en los estados. Aquí en Jalapa marchamos por la despenalización del aborto. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Entonces, darte cuenta cómo vamos tomando como ejes fundamentales salud, luego violencia sexual, luego entramos de lleno al maltrato en contra de las mujeres y se empiezan a visibilizar las violencias. En Veracruz fue el trabajo que se impulsó para la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres que se hizo en Beijing, China. Convocamos a una reunión estatal y formulamos una especie de diagnóstico que se envió y entonces se hace una conferencia de ONGs paralela y que tiene todo un camino de recorrido muy interesante que yo creo que no se le ha dado continuidad como tal, en donde una de las cuestiones es precisamente establecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son los institutos, porque se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y son derechos humanos porque nuestra especificidad de género como mujeres ha tenido consecuencias y daños por los cuales el Estado se tiene que responsabilizar para atenderlos.
prever que se modifiquen las condiciones de vida que se tienen por haber nacido mujer. Es una obligación del Estado. Y por eso se crean las políticas públicas para generar que se erradique la violencia, que se atienda, que se sancione y llegar a ese punto final. La erradicación de la violencia es el cierre que debiera de darse y que realmente se avance en lo que le llamamos igualdad sustantiva. Que se pueda vivir en la casa, que se pueda vivir en las familias, que se pueda vivir en tus relaciones interpersonales, que allí es el punto nodal. Esclava de la miseria me convertí yo por ti. Hundida en el hoyo así creí que era vivir. Hasta que entendí que los ojos son fijos en mí. Ha sido difícil el posicionamiento del feminismo, pero no es gratuito. Por supuesto que el feminismo es una ideología que permite la reflexión y la concienciación de las mujeres para reconocerse como seres humanos y defender sus derechos como personas. Los que defienden justamente los privilegios del 50% de la población frente a los no privilegios y las no posibilidades de vida para el otro 50%. Y que hay que decirlo, todavía se sigue viviendo de manera difícil en nuestra sociedad. El feminismo ha logrado posicionar que las mujeres alcancemos muchos derechos en esta sociedad, pero los básicos fundamentales que tienen que ver con nuestra realización como personas todavía falta, de que se nos considere personas y en ese sentido no ser objeto para otros y sobre todo objeto de control, que es la esencia de la violencia. Te digo mañana.